Hola, si es primera vez que estudias física universitaria, te recomiendo ver los videos cómo están ordenados en la lista de reproducción o si estás buscando algo en específico. Comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones que así me ayudáis a ser millonario. Bueno, muchas veces la gente habla de energía desde un punto de vista que no es desde la física. Entonces en esta serie de videos lo que vamos a hacer es abordar el concepto de energía, pero desde la física. ¿Por qué se define energía de la manera en la que se define? Hacia dónde va un poco esta definición que hay dentro de esa definición. Conceptualmente y luego ya más teóricamente con álgebra, números, etc. Entonces primero, ¿qué es lo que se quiere representar con la palabra energía en el contexto de física? Primero, una cosa que tiene que ver con qué tanto tú le estás aportando algo para que se mueva, para que cambie de algún estado. Eso es lo que uno trata como de definir como energía y tiene que ser algo que se pueda cuantificar. Entonces, primero vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Fijémonos en dos casos. Esto es para definir energía. Tenemos acá caso 1, caso 1, caso 2. En el caso 1 tenemos dos objetos que tienen cierta masa y le estamos haciendo fuerzas. En el caso 1 fuerza 1 y aquí en la segunda parte del caso 1 fuerza 2. Por la misma distancia. Entonces es como si nosotros agarrásemos algo, una cuerda por decirlo así, y le pegáramos una fuerza que todo el rato le estamos haciendo esa fuerza en cierto tramo, que mide d ese tramo. Entonces, imaginemos que aquí el objeto se está moviendo a velocidad constante y aquí también se está moviendo a velocidad constante, pero por la rugosidad, por ejemplo, los dos avanzan a la misma distancia, a la misma velocidad, esa velocidad constante. Entonces, claramente esta superficie es mucho más rugosa, por eso le tenemos que hacer más fuerza para que se mueva lo mismo al mismo tiempo, ¿se fijan? Entonces, podríamos decir que aquí, nosotros estamos haciendo más trabajo, incluso ustedes mismos, si se ponen a pensar, les costaría mucho más esto que esto de acá. Están haciendo una fuerza mayor sobre el objeto en un tramo más pequeñito. Entonces, esa como noción de que a uno le cuesta algo más, eso es lo que uno intenta relacionar de a poco con la palabra energía y con la palabra trabajo, que es otro concepto de física que es muy similar, pero hay una pequeña distinción. Entonces, tenemos un caso 2 también, en el que hay un objeto. Esta vez le estamos haciendo la misma fuerza a los dos objetos, pero a este se la estamos haciendo por un tramo más largo, ¿se fijan? Distancia 2, distancia 1, este es mucho más largo. Entonces, aquí podríamos decir que la persona está gastando más energía. Se fijan como que le está costando más realizar un trabajo a esa persona. Está realizando más trabajo, de hecho. Entonces, ahí está la palabra primero. La primera palabra que se ocupa es trabajo. Entonces, el trabajo se representa con la letra W y aumenta el trabajo si es que aumentamos la fuerza, lo que igual tiene como un sentido un poco obvio, o sea, entre más fuerza yo hago, como que más trabajo estoy realizando. Y el trabajo también aumenta cuando aumenta esa d de distancia. O sea, más distancia que yo estoy haciendo una fuerza, me canso más, pues obviamente, si estoy tirando una caja 3 metros, voy a cansar mucho menos que estoy tirando una caja 10 kilómetros, así arrastrando. Obviamente gastan más algo. Entonces lo que se hace para cuantificar ese gasto es multiplicar las dos cosas, F por D. ¿Por qué? Porque si usted tiene la multiplicación, si uno sube, la multiplicación también sube. Y si el otro sube, la multiplicación también sube. Y esta multiplicación de ambas cosas se define como el trabajo. O sea, a más fuerza, más trabajo. A más D, que es la distancia recorrida, también más trabajo. Esta es una primera definición de trabajo. ¿Ya? Una primera aproximación. Una variable que depende de la fuerza y por cuánto tramo yo estuve haciendo esa fuerza. Si nos fijamos en la unidad de medida, serían newton por metro y eso se define como joule. Entonces vamos a medir desde ahora en adelante el trabajo en joules. Supongamos que yo estoy entonces tirando una caja con una fuerza de 20 newtons y se mueve 10 metros, yo estoy haciendo
200 joules de trabajo. Así, 20 por 10. Si estoy haciendo una fuerza de 40 newtons, también por el mismo tramo, entonces sería el doble de trabajo. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces, esa es nuestra primera aproximación. Ahora, las situaciones son mucho más complejas en la vida cotidiana, entonces tenemos que ir haciendo esta definición que vayamos abordando más casos. Entonces tenemos el siguiente caso ahora. Tenemos una cajita que se va moviendo, pero esto se va moviendo por un carril. Imagínense que aquí está el piso, tiene una ruedita y se va moviendo así, pero arriba hay como una pared que me permite a mí, tiene un hoyito por ejemplo esa pared en la que yo tengo un cordelito y yo lo puedo ir tirando así en esa dirección, ¿se fijan? Entonces, a pesar de que yo le estoy haciendo una fuerza hacia allá, el objeto no se va a mover hacia allá, ¿se fijan? Solo se puede mover así. De hecho ya se deberían dar cuenta que si yo hago la fuerza hacia arriba, esto ya no se debería mover absolutamente nada, porque no estoy haciendo la fuerza en la dirección del camino. Y esto es como lo más importante de lo que se le da a la definición de trabajo que vamos a ver ahora, que la fuerza tiene que estar bien hecha. Entonces mire esto, tenemos acá este carrito, ¿cierto? Y nosotros podemos descomponer esta fuerza de acá en una componente que vaya en dirección del camino y en una componente en que vaya perpendicular al camino. Entonces, si tenemos que el ángulo entre la fuerza y el camino es θ, entonces la componente que va en el camino sería el módulo por coseno del ángulo. Esa sería la distancia, o sea, la magnitud de la fuerza que va en dirección del camino. Y la magnitud que va en la dirección perpendicular al camino sería F seno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestra definición? Nosotros lo que queremos, más que cuantificar el trabajo que hacemos nosotros, es cuantificar cuánto trabajo le estamos dando al objeto. Es lo que, y esa es la gracia de esta definición, que si lo definimos de esta manera, si definimos el trabajo como la fuerza en el componente en la fuerza, pero la componente en el camino, por la distancia, no estamos pensando en el trabajo que hicimos nosotros, sino en el trabajo que realmente está afectando al objeto. Si hiciéramos, por ejemplo, una fuerza así y una fuerza así, esta estaría realizando cierto trabajo, pero esta no estaría realizando absolutamente nada de trabajo porque no estaría afectando al objeto, no le está aportando en algo. Esta fuerza sí, esta fuerza va a hacer que el objeto se mueva en dirección del camino, pero solo esta parte de la fuerza. Esta, por el impedimento que tenemos arriba, no va a estar afectando al objeto, no le va a estar dando trabajo al objeto, no le va a estar aportando eso que hace que se va a mover. Entonces, al forzar mi definición de trabajo a solo la componente de la fuerza por el módulo del vector D, que me dice cuánto el tramo en el que este objeto se estuvo moviendo siendo afectado por esa fuerza, al forzar esta parte estamos solamente poniendo nuestra definición lo importante que sería el trabajo que le estamos dando al objeto, no el que estoy haciendo yo. Matemáticamente eso queda así, si se fijan, acá está f coseno del ángulo por el módulo del tramo, el camino, y yo fíjense que puedo agarrar este coseno y lo puedo dejar a este lado, y esto nos recuerda ¿a qué cosa? A un producto punto. Así que queda definido entonces nuestro trabajo de un objeto que le estamos haciendo una fuerza que en este momento estamos pensando en fuerzas constantes, una fuerza constante en un cierto vector que me dice el tramo recorrido, el trabajo total sería el producto punto. Porque dentro de la, si se fijan, dentro de la fórmula del producto punto está incluido el ángulo entre los dos vectores, que sería el vector de fuerza y el vector del tramo, y eso me estaría indicando en el fondo que estoy considerando solo la parte de la fuerza que va en la dirección del camino. Y así hemos logrado una definición que no se centra en la persona que está haciendo la fuerza, sino que se centra en cómo estamos afectando al objeto, porque solo incluye la parte de la fuerza que realmente afecta al objeto. Como observación final, aquí tenemos el mismo carrito del ejemplo anterior,
Y fíjense que el tramo que esto se va a mover es exactamente igual en ambos casos. Y acá la fuerza que yo estoy aplicando en cada instante de ese tramo es F, y acá es una fuerza que fíjense que es F coseno del ángulo. Si se dan cuenta, la magnitud de esta fuerza y la magnitud de esta fuerza son distintas. Esta es más grande que esta. Por tanto, la persona que está haciendo esta fuerza está cansándose más que la persona que está haciendo esta fuerza. Pero en ambos casos se está realizando el mismo trabajo sobre el objeto. Le estamos dando el mismo trabajo al objeto. Por nuestra definición, W es igual F coseno del ángulo por D. Entonces, eso es algo muy importante de la definición de trabajo, que considera cómo estamos afectando al objeto más que lo que nosotros estamos haciendo. Eso es extremadamente importante. Entonces, otra ventaja de la nueva definición es que con la primera, como era solamente F por D, uno se podía confundir de repente cuando la F iba para la misma dirección del camino y cuando la F iba en la otra, en una dirección opuesta al camino recorrido. Acá, en cambio, el hecho de que tengamos un producto punto me dice al tiro qué es lo que pasa cuando tenemos una fuerza que actúa en cierta dirección y otra que actúa en otra dirección. Por ejemplo, acá tenemos un objeto que se está siendo tirado hacia allá con una fuerza de 20 newtons y hacia allá con una fuerza de 10 newtons. Se fijan que el vector acá es menos x tombo, o sea, hacia allá, y aquí x tombo, o sea, hacia acá. Y el camino por el cual está siendo afectado por esas dos fuerzas es este camino, que va a ser un vector de 3 metros en x tombo. Entonces yo puedo sacar el trabajo de la primera fuerza, que sería el vector de la fuerza 1, producto punto, el vector de posición. Fíjense que acá tenemos el módulo del primero, el módulo del segundo y el coseno del ángulo entre ese vector y este vector. Pero el ángulo entre esos dos vectores, si se fijan, es 180 grados. Si ponemos la cola de ese vector aquí, tendríamos 180 grados. Entonces, coseno de 180 es menos 1, me quedaría 10, el módulo, ¿cierto? Porque acá teníamos menos 10, entonces sería 10 por 3 por menos 1. 10 por 3 por menos 1 y me da menos 30 joules, que no lo puse ahí. O sea, el trabajo 1 es de menos 30 joules, es como si estuviésemos dándole un trabajo negativo al objeto. Y acá, el trabajo 2 sería la fuerza 2, que el módulo sería 20, por el desplazamiento, ¿cierto?, que es 3 metros, y en este caso el coseno del ángulo entre el vector F2 y el vector de desplazamiento es 0. Se fijan que los dos van hacia el mismo lado, no hay ángulo entre los dos vectores. Se fijan, esto es un ángulo, aquí, si se dan cuenta, está apuntando hacia allá y hacia allá, hay un ángulo, ahí los dos apuntan para el mismo lado, ángulo 0. Entonces coseno de 0 es 1, ahí está el 1, me queda 20 por 3 por 1, 20 por 3 por 1 y me da 62. O sea que esta fuerza le está dando un trabajo positivo y esta fuerza le está dando un trabajo negativo al objeto. Estamos aportando en el fondo aquí para que se siga moviendo en esa dirección y aquí estamos aportando para que no se mueva en esa dirección. Por eso acá un trabajo es negativo. Entonces el trabajo negativo tenemos que pensarlo siempre que lo consideremos, que estamos afectando el objeto, pero digamos de una manera en la que no queremos que se siga moviendo como se está moviendo realmente. Y los trabajos positivos es cuando le estamos dando para que se siga moviendo hacia esa dirección. Entonces eso me interesa que el por qué es un producto punto haya quedado claro, el por qué se define como un producto punto entre el vector de fuerza y el vector D, que me dice hacia dónde está desplazando el objeto, el vector del camino. Y eso es porque se hace hincapié en esta definición, en cómo estamos afectando el objeto, en cuánto estamos afectando el objeto, no en cuánto me estoy cansando yo. No es cuánto estoy gastando yo, no es cuánto trabajo estoy haciendo yo, sino es cuánto trabajo le estoy dando al objeto, cuánta energía le estoy dando al objeto, cuánto trabajo estoy haciendo sobre el objeto. Y un trabajo que realmente lo está afectando. Por eso se define la definición como se define, porque yo quiero que me cuantifique eso y no otra cosa.